Luego la gente no quiere hablar mucho, ahí vas, tú eres el españolito, ¿con quién acabas hablando? Pues lógicamente con el italiano, con el argentino, con el de Perú, porque es verdad, porque no ves al inglés que está hablando con el americano y el lobby inglés y el lobby latino, que es así, y te dice que no, y es lo que pasa. Y luego te vas a tomar la cerveza, acabas de hacer y no quieres ir a hablar con el pesado que sigue hablar, que es mucho más cachondo, con el brasileño. Pero antes de explotar el globo del bonito que es... vamos a llegar ahí. Pero sí me gustaría antes de pasar al siguiente tema, lo de las tendencias de estilos, yo quería ver si podías compartir tú lo que tenías de las 12 estilos que habías visto. Sí, yo he visto dos tendencias y una clarísima, cómo la realidad ha ganado fuerza, ¿no? Yo los tres ejemplos me tocaba hablar de la campaña de estudiantes y he puesto un poco el histórico que habíamos hecho en Macan de los últimos años y todos son campañas reales y esto es de cosas que han pasado de verdad, que la gente es de verdad, todo lo que sucede y esto es una cosa que se ve muchísimo en los premios, en las familias, que luego de repente también te sorprendes y encuentras ideas como la de Darth Vader de Volkswagen, que es un spot ficcionado que podría haberse hecho hace 15 años y que es un éxito también, que es como la excepción que confirma la regla casi, ¿no? Pero eso por un lado es una tendencia, como la realidad ha ganado peso. Y luego por otro, también quería comentar una cosa ciertamente curiosa que observé en los 3 últimos años de Cannes y que tiene que ver, primero me gustaría contarles una pequeñita historia para enlazarlo con esta tendencia, que es una historia que no voy a hablar de un gurú publicitario muy actual, no voy a hablar de droga ni de Juan Cabral, sino que una historia de Luis Bassat. Es como nuestro padre, o casi nuestro abuelo publicitario. Yo de hecho empecé mi carrera en Bassat Ogilvy, con 20 años, y él siempre contaba una historia que yo creo que tiene cierto interés. Él decía que uno de los primeros clientes que tuvo en su agencia fue a presentarle una campaña, había tenido un briefing y fue con una idea. Se la contó al cliente y al cliente le gustó, pero se le quedó esa duda que sigue pasando a día de hoy, los clientes que sigue pasando esto mucho, no estaba convencido de si era la mejor idea que podía haber para el briefing que le había pasado, ¿no? Para su producto. Entonces le dijo a Bassat, mira, me parece esta idea que está bien, pero claro, como no he visto más, a mí en realidad me gustaría ver todas las posibles campañas que podría haber para este briefing, para este producto. Y Luis Bassat le dijo, ok, no te preocupes, te voy a hacer todas las campañas que se pueden hacer para esto. La semana que viene nos vemos. O a las siguientes, no sé. Volvió y efectivamente le contó todas las campañas que podía tener para ese briefing. ¿Cómo lo hizo? En realidad le contó 10 campañas. Porque Luis Bassat, lo que él contaba es que, bueno, la anécdota termina en que el cliente, después de ver las 10 campañas, todas sus posibles campañas, se quedó con la primera que había visto 2 semanas antes, ¿no? Así. ¿Cómo hizo esto Bassat? Él en el fondo lo que cuenta es que había estado muchos años yendo al Festival de Cannes, sentándose en una esquinita del auditorio y tomando notas, viéndose toda la lista larga y tomando notas de cuál era el camino creativo que seguía cada spot que él veía, cada pieza que él veía, ¿no? Y analizándolas, al final las agrupó. Él lo que dice es que existen 10 caminos creativos. Si queréis, os pongo aquí el libro rojo de la publicidad, y aquí dice un poco cuáles son esos 10 caminos creativos. Os hago un repaso muy rápido, pero al final vamos a ver que uno de estos 10 caminos es una tendencia que se ha vuelto a agarrar con fuerza en los últimos años. Mirar, muy rápido. Lo que dice, el primer camino, el problema-solución. El esquema de problema-solución clásico de toda la vida, hay ejemplos, no hace falta que os ponga ninguno. El segundo, la demostración. Algo que utilizaban mucho los detergentes. Este libro lo escribió Luis Bassat en el año 93. Pre-Google
producto. Cuarto camino, la analogía. No sé, poner como ejemplo aquel del gusano que se metía por la nariz, ¿no? Como analogía de lo que hace la cocaína. El quinto camino, el símbolo visual. Pone ejemplos de cuando las mascotas en las marcas, el King de Burger King podría ser un símbolo visual. Sexto camino, el presentador. Tener un presentador que nos cuente la historia. Puede ser Schweppes, puede ser el ejemplo también. El séptimo, el testimonial. Alguien que puede ser un usuario del producto que nos habla y nos cuenta su experiencia con el producto. El octavo camino, los trozos de vida. Slice of life, ¿no? El coger un trocito de la vida cotidiana de alguien para contar una pequeña historia de nuestro producto interviene. Noveno camino, trozos de cine. Hacer algo que tenga un tono de película de terror, de película de acción, de película musical. Y el décimo camino, la música, utilizar la música. Menciona aquí la frase mítica de David Ogilvy, que decía: cuando no tengas nada que decir, cántalo. Al final también vemos que estos 10 caminos no están tampoco tan encasillados, no hay nada que sea solamente música o que sea solamente, ¿no? Al final vemos que todos utilizamos estos caminos, los mezclamos y hacemos una ensalada para al final hacer algo que va a tener mucho de diferentes caminos. Bien, yo la tendencia que he visto en el festival en Cannes en los últimos años es que uno de estos caminos efectivamente ha vuelto a coger fuerza, que es el de la demostración. El camino número 2, que menciona Luis. Ahora tenemos un montón de ejemplos de demostraciones y yo de hecho me he traído unos videitos, no sé si queréis que veamos para simplemente ilustrar un poco, recordar. Os pongo por ahí, como los vamos a ir conociendo todos, simplemente cuando veamos unos fotogramas, un poquito. Vemos. O sea, al final es eso, son temas de producto de toda la vida, pero también con este toque de realidad, ¿no?, que hablábamos antes, que también al hacerlo real, al consumidor cuando ve que esto pasa de verdad, y no es una demostración como se hacían con los detergentes, de que hago luego una infografía de cómo entran las perlas y actúan en la tal, no, te lo hago de verdad, y luego tú, si quieres, incluso puedes hacer esa prueba en tu casa. Y tenemos un ejemplo de Google Chrome, por ejemplo, tiene toda una campaña que te hace demostrar. reconoce la voz. Pues está haciendo una demostración tal cual de esto, con niños que se van metiendo caramelos en la boca, se les va llenando más la boca y aún así el teléfono sigue reconociendo. Lo que me dice, esto te lo puedes hacer efectivamente en tu casa. ¿Vale? La comunidad de Cannes hace un par de años, dentro de la misma campaña estaba esto, unos chicos que se hacen la ruta 66 sin moverse del sofá en su casa para demostrar lo rápido que es con Google Chrome viajar por Google Maps. Entonces ellos van haciendo toda esta ruta 66. Por ejemplo, So today, what we're going to try to do is recreate that. por ejemplo, el reconocimiento de fotos de Google Chrome. Si metes una foto te dice que aparece en las fotos. Ellos quisieron demostrar que esto, el programa lo puede hacer hasta si no es la foto real y son ellos simulando el Monte Rushmore, por ejemplo. O sea, que se visten, se pintan y tal, y al final hacen la foto y ven si